Cuando en la Declaración de Independencia de Estados Unidos quedó escrito: sostenemos la manifiesta evidencia de estas verdades, que todos los hombres han sido creados iguales. El mundo entero estuvo atento a ese llamado. Los invito a mirar cómo la defensa norteamericana del derecho de todos los hombres a la igualdad, libertad e independencia influyó vivamente en el mundo. Primero que nada, y especialmente en Francia, país donde más fuerza había tenido el pensamiento ilustrado. Los invito a acercarnos a la Revolución Francesa. Trece años después de la independencia norteamericana, las 8 torres de la Bastilla, la fortaleza prisión de París, la capital de Francia, cae en manos del pueblo. Triunfa la Revolución Francesa contra el absolutismo. Como en nuestra Revolución Mexicana de 1910, que destruyó las haciendas de los ricos del campo, en la Revolución Francesa de 1789, los siervos, al enterarse de la toma de la Bastilla, entran por vez primera a las fincas aborrecidas de los señores feudales y las destruyen. En algunos lugares reparten los pastizales y los bosques de los terratenientes. Dejan de pagar impuestos y de trabajar para el Señor. Cobran así al feudalismo y al absolutismo una explotación de siglos. De acuerdo con el pensamiento ilustrado, el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre, redactada por los revolucionarios franceses y aprobada por su Asamblea Constituyente, decía: los hombres nacen libres e iguales en derechos. El artículo recordaba también la Declaración de Independencia de Norteamérica, que en realidad también fue una revolución, un cambio profundo, y que no acabó en 1776. Estamos otra vez en Norteamérica en 1776. Los colonos viven en guerra contra Inglaterra durante 7 años. En los primeros tiempos de su vida independiente, fueron desapareciendo en la nueva nación los derechos reservados a la nobleza. El voto en las elecciones se amplió a nuevos sectores. Algunas grandes propiedades fueron repartidas. Las posesiones de un solo noble, James de Lancey, fueron repartidas entre 275 personas en nombre de la igualdad. La Ordenanza Noroeste de 1787 prohibió la esclavitud en las nuevas colonias que crecían al oeste de los primeros 13 estados recién independizados. Estamos de vuelta en Francia en 1789. Ahí, durante los primeros años de la Revolución, el espíritu de igualdad llegó aún más lejos que en Estados Unidos. No fue una cosa fácil. Hubo constantes enfrentamientos entre los viejos nobles y los nuevos comerciantes y empresarios de las fábricas, entre los representantes de estos sectores y los representantes de los artesanos y campesinos. Los representantes de los nuevos mercaderes y fabricantes quisieron cortar de tajo el movimiento campesino desde el comienzo de la revolución.
se autorizó a la nueva Fuerza Armada a aplastar las protestas populares. Se prohibió a los obreros organizarse y declarar huelga. Antes de terminar 1789, la Asamblea Constituyente decretó la libertad de las actividades industriales y comerciales, pero también el fin de los títulos de nobleza, el fin de los siervos y la confiscación de los terrenos de la Iglesia. En 1790 apareció de nuevo el movimiento campesino. Los ricos de Francia y de toda Europa quisieron detener al pueblo francés. En abril de 1792 comenzó la guerra entre Francia y Austria. Marat, Danton y Robespierre impulsaron la fuerza popular. El 11 de julio, la Asamblea Legislativa declaró la patria en peligro. Ese día empezó el movimiento decisivo por los nuevos derechos al son de la Marsellesa, el nuevo himno nacional francés. Imaginen ustedes el alcance que tenía hablar de igualdad en una Europa donde casi todos los que no pertenecían a la nobleza estaban condenados al dominio absolutista y a la servidumbre, donde los comerciantes no podían producir y hacer circular sus mercancías a su antojo. La Declaración de los Derechos del Hombre disolvió en Francia el viejo orden feudal absolutista, el poder del rey y los nobles. El 10 de agosto de 1792, la insurrección popular destronó al rey Luis XVI y lo encerró en la prisión. Los ministros del rey fueron despedidos de sus puestos. Partiendo del voto universal, del voto de todos los ciudadanos, se convocó a una convención nacional. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado y con su cabeza caían para siempre siglos de dominio feudal.
Así culminó un gran momento de la Revolución Francesa, un movimiento que extendió los derechos humanos por todo el mundo. Los intereses de los comerciantes, banqueros y fabricantes, los intereses del pueblo contra la opresión feudal, abrían paso a las nuevas ideas que comenzaron a hacerse realidad en 1776 con la independencia de Estados Unidos, que siguieron en 1789 con la Revolución Francesa y que poco a poco invadirían gran parte del mundo. La revolución en Francia era para la política lo que la revolución industrial estaba haciendo para la transformación de la vida material.